Buenos días, mi nombre es Yanni Rayago y yo les voy a exponer sobre las interrupciones y las excepciones, que es un tema de gran importancia al estudiar los microprocesadores de las computadoras, pues se trata de fenómenos continuos y no aislados en toda computadora. El simple hecho de presionar una tecla o hacer clic produce una interrupción. De igual forma, el reloj de la computadora se mantiene constantemente generando un tipo de interrupciones que permite el buen funcionamiento de un sistema operativo. En el presente exposición se da a conocer el funcionamiento de las interrupciones en los microprocesadores, comenzando con los conceptos elementales de lo que son y para qué sirven las interrupciones, hasta llegar a detalles técnicos y descripciones detalladas de cada una de las interrupciones que se dan en una CPU. También se da a conocer la diferencia entre una interrupción y una excepción, permitiendo al visualizante reconocer las características y particularidades de estos fenómenos, su utilidad y su funcionamiento. ¿Qué es una interrupción? El microprocesador está en constante interacción con los periféricos del computador. Estos últimos requieren que en determinados momentos se ejecute otro programa, comúnmente conocido como rutina de servicio de interrupción, para procesar los datos que ellos generan. Ahora bien, ¿cómo puede el microprocesador estar al tanto que en determinado momento el periférico requiere los servicios del microprocesador? Una de las respuestas de dicha pregunta es implementando una rutina que supervise constantemente el estado del periférico. Cuando esta rutina detecta que se cumplen ciertas condiciones, se ejecuta la subrutina de servicio. Este método o procedimiento trae como desventaja emplear innecesariamente ciclos de máquinas del procesador en determinar el estado del periférico, ya que la necesidad de ejecutar la subrutina de servicio es aleatoria. Una manera más refinada de solucionar este problema es implementar un sistema en el microprocesador que permita que el periférico le notifique la necesidad de su servicio. Este es el concepto de una interrupción, de modo que una interrupción es una solicitud al microprocesador para que suspenda el programa en ejecución y se ejecute la rutina de servicio de interrupción. A nivel físico, una interrupción se solicita activando una señal que llega a la unidad de control del microprocesador. El agente generador o solicitante de la interrupción activa la mencionada señal cuando necesita que se le atienda, es decir, que se ejecute un programa que le atienda o le dé seguimiento. Ante la solicitud de una interrupción, siempre y cuando esté habilitado ese tipo de interrupción, la unidad de control realiza un ciclo de aceptación de interrupción. Este ciclo se lleva a cabo en cuanto termina la ejecución de la instrucción máquina que se esté ejecutando y consiste en las siguientes operaciones. La primera, terminar la ejecución en curso. El programa o proceso actual debe ser interrumpido temporalmente. Salvar. 2. Salvar algunos registros del procesador como son el de estado y contador de programa, de modo que la CPU, al terminar el proceso que dio lugar a la interrupción, pueda seguir ejecutando el programa que fue interrumpido a partir de la última instrucción. Los registros del procesador se emplean para controlar instrucciones en ejecución, manejar direccionamiento de memoria y proporcionar capacidad aritmética. Los registros son espacios físicos dentro del microprocesador con capacidad de 4 bits hasta 64 bits, dependiendo del procesador que se emplee. Uno de los registros que se salvan es el del estado, pues este registro deja constancia de algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada y que habrán de ser tenidas en cuenta para operaciones posteriores. Por ejemplo, en el caso de hacer una resta, tiene que quedar constancia si el resultado fue 0, positivo o negativo. Otro de los importantes registros del procesador que se guarden es el registro contador del programa, que lo que hace es indicar la posición en la que está el procesador en su secuencia de instrucciones, de modo que contiene la dirección de la instrucción que es ejecutada o la dirección de la próxima instrucción a ser ejecutada. Por esta razón se le llama puntero de instrucciones. El contador programa es incrementado automáticamente en cada ciclo de instrucción de tal manera que las instrucciones son leídas en secuencia desde la memoria. Ciertas instrucciones, tales como las bifurcaciones y las llamadas y retorno de subrutina, interrumpen la secuencia al colocar un nuevo
Un nuevo valor en el contador de programa. Es importante que antes de ejecutar una interrupción, el procesador guarde ciertos registros que permitan regresar luego de la interrupción se realice. Se continúe ejecutando los procesos que tenían de manera eficiente y con toda normalidad. 3. La CPU salta a la dirección donde está almacenada la rutina de interrupción y ejecuta esa rutina que tiene como objetivo atender al dispositivo que generó la interrupción. 4. Una vez que la rutina de la interrupción termina, el procesador vuelve a tomar el control. El procesador retoma los procesos que quedaron pendientes y que se estaban ejecutando antes de que se generara la interrupción. Motivos o causas de las interrupciones. Las interrupciones pueden generarse por diversas causas que se pueden clasificar de la siguiente forma. La primera, excepciones de programa. Hay determinadas causas que hacen que un programa presente un problema en su ejecución, por lo que debería generarse una interrupción, de forma que el sistema operativo trate dicha causa. Un ejemplo son los desbordamientos en las operaciones aritméticas, la división por cero, el intento de ejecutar una instrucción con código de operaciones incorrecto o de direccionar una posición de memoria prohibida. 2. Interrupciones de reloj. El oscilador que gobierna las fases de la ejecución de las instrucciones máquina se denomina reloj. Cuando se dice que un microprocesador es de 1.60 GHz, lo que se está especificando es que el oscilador que gobierna el ritmo de su funcionamiento interno produce una onda cuadrada con una frecuencia de 1.60 GHz. La señal producida por este oscilador o por cualquier otro se divide mediante un divisor de frecuencia para generar una interrupción cada cierto intervalo de tiempo. Estas interrupciones que se están produciendo constantemente se denominan interrupciones de reloj o tics, dando lugar al reloj como generador de interrupciones periódicas. El objetivo de estas interrupciones es hacer que el sistema operativo entre a ejecutar operaciones de forma sistemática cada cierto intervalo de tiempo. De esta manera, el sistema operativo puede evitar que un programa monopolice el uso de la computadora y puede hacer que entren a ejecutarse programas en determinados instantes de tiempo. Estas interrupciones se producen cada milisegundos, por ejemplo, cada 20 milisegundos en el procesador y ensambladores 4. 3. Interrupciones de las IEs o de entrada y de los dispositivos de entrada y salida. Una de las funciones principales de kernel o núcleo de cualquier sistema operativo es mantener una comunicación tal con el microprocesador que permita controlar correctamente los dispositivos de entrada y salida. Los controladores de estos dispositivos necesitan interrumpir para indicar las operaciones que se realizan. 4. Excepciones del hardware. La detección de un error de paridad en la memoria o un corte de corriente se avisan mediante la correspondiente interrupción. Las memorias RAM se dividen en estáticas y dinámicas. Una computadora usa tanto memoria de 9 bits como memoria de 8 bits sin paridad. En el primer caso, los 8 primeros son para datos y el noveno es para el chequeo de paridad, que se refiere al uso de bits de paridad para verificar si los datos han sido transmitidos correctamente. El bit de paridad es añadido cada 7 bits que se transmite. El bit de paridad para cada byte se pone para que todos los bytes tengan un número impar o par de grupos de bits. Por ejemplo, si dos dispositivos se están comunicando con paridad par, cuando el dispositivo transmisor envía datos, se encuentra el número de grupos de bits en cada grupo de 7 bits. Si el número de bits es par, se pone el bit de paridad a 0. Si el número de bits es impar, se pone el bit de paridad a 1. De esta forma, cada byte tiene un número par de grupos de bits. En el caso de la recepción, el dispositivo chequea cada byte para asegurarse de que tiene un número par de grupos de bits. Si el receptor encuentra un número impar de grupos de bits, sabe que se ha producido un error durante la transmisión. El transmisor y el receptor deben estar de acuerdo en chequear la paridad y el tipo de paridad a usar, par o impar. Si ambos no tienen configuración de la misma paridad, la comunicación se hace imposible. Este chequeo de paridad sirve para que los dispositivos de almacenamiento de memoria, por ejemplo, para cada vez que se arranca la máquina, así una interrupción se genera cuando se detecta un error de paridad. 5. Instrucciones de trap. Estas instrucciones permiten que un programa genere una interrupción. Estas instrucciones se emplean fundamentalmente para solicitar los servicios del sistema operativo.
precisamente la activación misma del sistema operativo, solamente que se realiza mediante el mecanismo de las interrupciones. Cuando es un proceso en ejecución el que se desea un servicio del sistema operativo, ha de utilizar una instrucción trap que genera la interrupción pertinente. En los demás casos será una interrupción interna o externa, la que reclame la atención del sistema operativo. Cuando se programa en un lenguaje de alto nivel como C, la solicitud de un servicio del sistema operativo se hace mediante una llamada a una función, que es para la creación de nuevos procesos. No hay que confundir esta llamada con el servicio de sistema operativo. La función fork del lenguaje C no realiza el servicio fork, simplemente se limita a solicitar este servicio del sistema operativo. Procesamiento de una interrupción. Primero, terminar la ejecución de una instrucción máquina en curso. 2. Salvar el estado del procesador y el valor del contador del programa, el IP en la pila, de manera que en la CPU, al terminar el proceso de interrupción, pueda seguir ejecutando el programa a partir de la última instrucción. 3. La CPU salta a la dirección donde está almacenada la rutina de servicio de interrupción y ejecuta esa rutina, que tiene como objetivo atender al dispositivo que generó la interrupción. 4. Una vez que la rutina de la interrupción termina, el procesador restaura el estado que había guardado en la pila en el paso 2 y retoma el programa que se estaba ejecutando anteriormente. Clases de interrupciones. Interrupciones de hardware. Estas son asíncronas en la ejecución del procesador, es decir, se pueden producir en cualquier momento independientemente de lo que está haciendo el CPU. En ese momento, las causas que la producen son externas al procesador y a menudo suelen estar ligadas con los distintos dispositivos de entrada y salida. Interrupciones internas del hardware. Las interrupciones internas son generadas por ciertos eventos que surgen durante la ejecución de un programa. Este tipo de interrupciones son manejadas en su totalidad por el hardware y no es posible modificarlas. Un ejemplo claro de este tipo de interrupciones es la actualización del contador del reloj interno de la computadora. El hardware hace el llamado a esta interrupción varias veces durante un segundo para mantener la hora actualizada. Aunque no podemos manejar directamente esta interrupción, es posible utilizar sus efectos en la computadora para nuestro beneficio. Por ejemplo, para crear un reloj virtual actualizado continuamente gracias al contador del reloj interno. Únicamente debemos escribir un programa que lea el valor actual del contador y lo traduzca a un formato entendible para el usuario. Interrupciones externas del hardware. Las interrupciones externas las generan los dispositivos periféricos, como pueden ser teclados, impresora, tarjetas de comunicaciones, entre otros. También son generadas por los coprocesadores. No es posible desactivar las interrupciones externas. Estas interrupciones no son enviadas directamente a la CPU, sino que se mandan a un circuito integrado cuya función es exclusivamente manejar este tipo de interrupciones. El circuito llamado PIC8259A, si es controlado por una CPU utilizando para tal control una serie de vías de comunicación llamadas puertos. Interrupciones del software. Las interrupciones del software pueden ser activadas directamente por el ensamblador invocando al número de interrupciones de SEA con la misma interrupción int. El uso de las interrupciones nos ayuda en la creación de programas. Utilizándolas, nuestros programas son más cortos, es más fácil entenderlos y usualmente tienen el mejor desempeño debido a la gran parte de su menor tamaño. Este tipo de interrupciones podemos separarlas en dos categorías: las interrupciones del sistema operativo 2 y las interrupciones del BIOS. La diferencia entre ambas es que las interrupciones del sistema operativo son más fáciles de usar, pero también son más lentas, ya que estas interrupciones hacen uso del BIOS para lograr su cometido. En cambio, las interrupciones del BIOS son mucho más rápidas, pero tienen la desventaja de que como son parte del hardware, son muy específicas y pueden variar dependiendo incluso de la marca del fabricante del circuito. La elección del tipo de interrupción a utilizar dependerá únicamente de las características que le quiera dar al programa: velocidad utilizando las del BIOS o portabilidad utilizando la del DOS. Importancia de las interrupciones. El mecanismo de tratamiento de las interrupciones permite al sistema operativo utilizar la CPU en un servicio de una aplicación, mientras otra permanece a la espera de que concluya una operación en un sistema operativo de entrada-salida.
El hardware se encarga de avisar al sistema operativo cuando el dispositivo de entrada y salida ha terminado y el sistema operativo puede intervenir en ese entonces. Si es conveniente para hacer que el programa que estaba esperando por el dispositivo se continúe ejecutando. En ciertos intervalos de tiempo puede convenir no aceptar señales de interrupción. Por ello, las interrupciones pueden inhibirse por programas. Un ejemplo de sincronismo por interrupción es el almacenamiento de caracteres introducidos mediante el teclado. Cuando se introduce un carácter, se codifica en el registro de datos del dispositivo y además se activa un bit del registro del estado quien crea una interrupción en el hardware. El procesador deja temporalmente la tarea que está completando y ejecuta la rutina de atención a la interrupción correspondiente. El teclado almacena el carácter en el vector de memoria intermedia, también llamado buffer, asociado al teclado y despierta el proceso que había estado en espera de la operación de entrada y salida. Bueno, buenos días, mi nombre es Ronald Mendoza y el tema que voy a exponer es sobre sistemas de prioridad y las interrupciones en los procesadores i386. Sistemas de prioridad. Los sistemas de prioridad son un mecanismo para priorizar las interrupciones y tratar primero las más urgentes. Para ello existen varias alternativas. Interrupciones simultáneas. En este método tenemos dos alternativas. Una de ellas es que exista algún hardware que tenga como entradas las señales de interrupción y de como salida la interrupción más prioritaria que está activa en ese momento. La otra alternativa es tener un método de identificación de prioridades distribuidas y no generalizadas. En este caso tenemos que destacar dos técnicas distintas que se pueden implementar en la práctica, como lo es el pooling. El microprocesador verifica los dispositivos y el orden de sondeo que determina la prioridad. La siguiente técnica se llama Daisy Chain, que traducido es conexión en cadena, en donde se puede conectar los distintos dispositivos en cadena, en orden decreciente, de prioridad y por tanto la señal de reconocimiento de interrupción solo será pasada al siguiente dispositivo en caso de que el anterior no haya solicitado los servicios del procesador. Algo importante es que las señales de interrupción que van al procesador están conectadas todas a un mismo cable. Por tanto, deberemos utilizar alguna técnica especial para que no se produzca un cortocircuito. Interrupciones anidadas. Existen dos métodos para tratar las interrupciones anidadas. El primero se basa en inhabilitar las interrupciones mientras se está ejecutando una determinada RSI. Esto puede realizarlo el hardware de manera automática en algunos procesadores, pero en otros será el usuario el encargado de deshabilitarlas en caso de que no desee que ninguna otra interrupción pueda interrumpir el transcurso normal de la rutina de servicio de interrupción. Inhibición de interrupciones. Se pueden hacer de manera automática por el hardware. En algunos casos, mientras que en otros será el usuario el encargado de realizarlo por software. Y esto depende de la arquitectura del procesador que consideremos. Las distintas opciones son deshabilitar todas las interrupciones. Para esto basta con inhibir el bit del registro de flag dedicado a las interrupciones. Deshabilitar al principio de la RSI y activarlas de nuevo al finalizar la misma. Puede ser de manera automática o por el usuario. Desactivar solo las interrupciones que tengan menor prioridad que la asociada a la RSI que se está ejecutando en ese momento. La otra sería deshabilitar de forma selectiva distintos niveles de prioridad de interrupción. Esta es para lo cual se emplean registros especiales denominados máscaras, en el que cada uno de sus bits identifican a un nivel distinto y modificando su contenido se puede establecer qué niveles están activos en ese momento. Se puede cambiar por el programador. Tablas de descriptores para procesadores i386.
Esta tabla es una serie de interrupciones enumeradas, las cuales yo describiré brevemente. La interrupción número 0, división por 0. Se da cuando el divisor en una división es 0 o cuando el cociente en una división es mayor que el valor máximo que permite el destino. Interrupción número 1. Ejecución paso a paso. Ocurre después de ejecutar una instrucción si la bandera trap flag vale 1. Esto permite la ejecución de un programa paso a paso, lo que es muy útil para la depuración de programas. Interrupción 2. No enmascarable. Una interrupción no enmascarable causa que la CPU deje lo que está haciendo. Cambia el puntero de instrucción para que apunte a una dirección particular y continúe ejecutando el código de esa dirección. Interrupción número 3, punto de ruptura. Esta interrupción es una detención intencional o lugar de pausa en un programa que tiene propósitos de depuración paso a paso. De manera más general, un punto de ruptura es un medio para adquirir conocimiento acerca de un programa durante su ejecución. Durante la interrupción, el programador inspecciona el examen de ambiente, que son registros, memoria, archivos, etc. Interrupción número 4, desbordamiento. Esto ocurre cuando una cantidad excede la capacidad que se tiene. Por ejemplo, cuando un número es excesivamente grande, más de lo que una determinada computadora puede procesar, ocurre un desbordamiento. Interrupción número 5, volcar pantalla por impresora. El servicio de impresión de pantalla está relacionado con la impresora y es solicitado mediante la interrupción 5. Este servicio se diseñó para ser manejado mediante interrupciones y puede ser invocado desde cualquier programa que lo necesite. Esta interrupción envía el contenido del buffer de pantalla al puerto de la impresora. Interrupción número 6. Código de operación incorrecto. Esta parte de la instrucción del lenguaje máquina de la computadora que designa la operación que se debe realizar es incorrecta o código de operación incorrecto. Interrupción número 7. Dispositivo no disponible. Si ejecutamos una instrucción cuando un dispositivo no está disponible para el trabajo que se está pidiendo, como cuando ejecutamos una instrucción de punto flotante cuando la unidad de punto flotante no está disponible. Interrupción número 8. Doble falta. En la arquitectura x86, una excepción doble falta ocurre si el procesador encuentra un problema mientras trata de servir una interrupción o excepción pendiente. Si el procesador encuentra un problema cuando llama al manejador de doble falta o un triple falta generado y el procesador se apaga, como el doble falta puede solamente suceder debido a errores del kernel. Rara vez son causados por aplicaciones externas al kernel en un sistema operativo moderno en modo protegido, a menos que el programa de alguna manera ganara acceso al kernel como lo hacen algunos virus. Interrupción 9. Desbordamiento del segmento del coprocesador. Esta excepción ocurre en modo protegido. Las siguientes condiciones son: un operando de una instrucción de coprocesador envuelve alrededor de un límite de direccionamiento, que son tal cual 0 FFFH para pequeños segmentos, o lo que se muestra a continuación ahí en el video, para grandes segmentos de 0 para segmentos extendidos hacia abajo. El límite de segmento no es igual al límite de direccionamiento. Por ejemplo, si el límite de direccionamiento es FFFH y el límite de segmento es FFFDH. Por tanto, el operando se expandirá a direcciones que no están dentro del segmento. Por ejemplo, un operando de 8 bytes que comienza con un desplazamiento válido de FFFC expandirá direcciones
FFFC, FFFE y 0000 o 0003. Sin embargo, las direcciones que se muestran a continuación no son válidas, pues estas exceden el límite. Interrupción número 10. TTS inválida. Indica que el interruptor de tarea fue activado y encontró información inválida en el objetivo de tarea. Condiciones inválidas son, por ejemplo, segmentos de código no ejecutables, segmentos de datos que no se pueden leer, entre otros. Interrupción número 11. Segmento no presente. Esto indica que la bandera de segmento o descriptor de puerta está limpio. El sistema operativo usa la excepción de segmento no presente para implementar memoria virtual al nivel de segmento. Si el manejador de excepciones carga el segmento y retorna exitosamente, el programa interrumpido reactiva la ejecución. El sistema operativo podría usar el segmento no presente en la bandera de descriptor de puerta para su propio uso. Interrupción número 12. Excepción de pila. Esta excepción será generada cuando la instrucción enter es ejecutada y si no hay suficiente espacio de pila o mientras se trate de cargar segmentos de registro de pila y si se detecta que no hay segmento de pila presente. Es posible recuperarse de este error extendiendo la pila cuando el límite es menos o cargando el segmento que hace falta en memoria. Interrupción número 13. Protección general. Indica que el procesador detectó una violación de protección, como escritura a un segmento de códigos o segmentos de datos de solo escritura y muchas otras razones que existen para esta excepción. La interrupción número 14, falta de páginas. Esta falta ocurre principalmente durante el mecanismo de traducción de página para traducir desde una línea de interrupción a una dirección física. Interrupción número 15. Esta nada más es cuando es reservada para el microprocesador. Interrupción número 16. Error de punto flotante. Esta interrupción ocurre cuando hay errores aritméticos o cuando se detectan errores en cálculos computacionales matemáticos. Se identifican 5 tipos de excepciones de puntos flotantes. Inválido, división por cero, desbordamiento e inexactitud. Interrupción número 17. Chequeo de alineación. Indica que el procesador detectó un operando de memoria desalineado cuando el chequeo está habilitado. Este chequeo es llevado solamente en el segmento de pila de datos, no en el código de segmento del sistema. La interrupción número 18 es chequeo de máquina. Este es un error de hardware de la computadora que ocurre cuando el CPU de una computadora detecta un problema de hardware irreparable. Esto se muestra en versiones de Windows anteriores a XP, que solía ser desplegado usando la pantalla azul de la muerte, conteniendo el mensaje del error, como los que se muestran a continuación de las figuras. Y ha sido toda mi exposición. Gracias por su atención. Chao. Tratamiento de las interrupciones. Una interrupción se trata en todo caso después de terminar la ejecución de la instrucción en curso. El tratamiento depende de cuál sea el dispositivo de entrada-salida que ha causado la interrupción, ante la cual debe poder identificar el dispositivo que la ha causado. La ventaja de este procedimiento es que no se tiene que perder tiempo ejecutando continuamente rutinas para consultar el estado del periférico. El inconveniente es que el dispositivo debe tener los circuitos electrónicos necesarios para acceder al sistema de interrupciones del computador. Diferencia entre interrupciones y excepciones. Cuando la CPU intenta ejecutar una instrucción incorrectamente construida, la unidad de control lanza una excepción para permitir al sistema operativo ejecutar el tratamiento adecuado. Al contrario,
que en una interrupción la instrucción en curso es abortada. El sistema operativo ocupa una posición intermedia entre los programas de aplicación y el sistema hardware. No se limita a una utilización del hardware a petición de las aplicaciones, ya que hay situaciones en las que es el hardware el que necesita que se ejecute el código del sistema operativo. En tales situaciones, el hardware debe poder llamar al sistema, pudiendo deberse estas llamadas a dos condiciones. La primera, algún dispositivo de entrada-salida necesita atención. 2. Se ha producido una situación de error al intentar ejecutar una instrucción del programa. En ambos casos, la acción realizada no está ordenada por el programa de aplicación, es decir, no figura en el programa. Según los dos casos anteriores, se tienen las interrupciones y las excepciones. Interrupción: una señal que envía un dispositivo de entrada-salida a la CPU para indicar que la operación de la que estaba ocupado ya ha terminado. La excepción: una situación de error detectada por la CPU mientras ejecutaba una instrucción que requiere tratamiento por parte del sistema operativo. Se puede afirmar entonces que tanto las interrupciones como las excepciones alteran el flujo del programa. La diferencia entre ambas es que las interrupciones son usadas para manejar eventos externos y las excepciones son usadas para manejar errores de instrucciones. Las interrupciones son manejadas por el procesador después de que finalizan la instrucción actual. Si se encuentra una señal en su pin de interrupción, buscará la dirección del manejador de interrupciones en la tabla de interrupciones y pasará el control de la rutina después de retomar del manejador de rutina de interrupciones. Retornará la ejecución del programa en la instrucción posterior a la instrucción interrumpida. Las excepciones son aquellas que se producen de forma síncrona a la ejecución del procesador y por tanto podrían predecirse si se realiza con detenimiento la traza del programa que en ese momento estaba siendo ejecutado en la CPU. Normalmente son causadas al realizarse operaciones no permitidas tales como la división entre cero, el desbordamiento, el acceso a una posición de memoria no permitida, entre otros. Las excepciones son un tipo de interrupción sincrónica típicamente causada por una condición de error en un programa, como un ejemplo, una división entre cero o un acceso inválido a memoria en un proceso de usuario. Normalmente genera un cambio de contexto a modo supervisor para que el sistema operativo atienda el error. Así pues, las excepciones son un mecanismo de protección que permite garantizar la integridad de los datos almacenados tanto en el espacio de usuario como en el espacio de kernel. Cuando el sistema operativo detecta una excepción, intenta solucionarla, pero en el caso de no poder, simplemente notificará la condición de error a la aplicación usuario y abortará la misma. Cuando la CPU intenta ejecutar una instrucción incorrectamente construida, la unidad de control lanza una excepción para permitir al sistema operativo ejecutar el tratamiento adecuado. Al contrario que en una interrupción, la instrucción en curso es abortada. Las excepciones, al igual que las interrupciones, deben estar identificadas. Clases de excepciones. Las instrucciones de un programa pueden estar mal construidas por diversas razones. El código de operación puede ser incorrecto. Se intenta realizar alguna operación no definida como dividir por cero. La instrucción que puede no estar permitida en el modo de ejecución actual. La dirección de algún operado puede ser incorrecta o se intenta violar alguno de sus permisos de uso. Su importancia. El mecanismo de tratamiento de las excepciones es esencial para impedir, junto a los modos de ejecución de la CPU y los mecanismos de protección de la memoria, que las aplicaciones realicen operaciones que no les están permitidas. En cualquier caso, el tratamiento específico de una excepción lo realiza el sistema operativo. Como en el caso de las interrupciones, el hardware se limita a dejar el control al sistema operativo y este es el que trata la situación como convenga. Es bastante frecuente que el tratamiento de una excepción no retorne al programa que se estaba ejecutando cuando se produjo la excepción, sino que el sistema operativo aborte la ejecución de ese programa. Ese factor depende de la pericia del programador para controlar la excepción adecuadamente.